Hola. Hola. A todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estamos muy felices y más porque estoy junto a Valerie. Yo soy Hanna y los invitamos a que escuchen este episodio de esta nueva temporada de Zion Radio porque tenemos una invitada súper especial. Es Gina Parra, síganla en sus redes sociales como @GinaParra con doble N. Y usen el hashtag ZRLegado porque en ese episodio hay muchas cosas que marcan el corazón, frases, momentos, etc. Entonces compártalo en todas sus redes sociales y ese es el reto del día de hoy. Pueden compartirlo con sus amigos, con su familia, hay cosas súper chéveres. Espero les guste. Bye. Quiero más, quiero más. Hola a todos, ¿cómo van? Los saluda Sebastián Melandia y estoy emocionado porque es una nueva temporada de Zion Radio que evidentemente no podía faltar algo que en la temporada anterior tampoco faltó, y es el hermoso sonido de la podadora que están escuchando allá de fondo. Ahí lo pueden observar un poquitico. Hablamos pues, detrás de cámaras que sería muy chévere entrevistar a la persona, porque ¿cuántas veces podrá el día de semana, no? Pero bueno, bienvenidos de nuevo. Esta temporada vamos a hablar del legado, ya les explicamos qué es legado, pero queremos saludar a Julieta. Juli, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Es increíble tener la oportunidad de tener a Gina en el programa y poderla entrevistar. Te me adelantaste para presentarla, pero está bien. Perdón, qué pena. La emoción. Tenemos a Vale Londoño. Hola, ¿cómo están? ¿Emocionada, Vale? Sí, me siento muy feliz de poder volver a estar acá. Chévere. Y hoy tenemos a alguien que nos acompaña por primera vez y que entra a ser parte del equipo de Zion Radio, y es Mariana Castañeda. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá. Pues un poco nerviosa, pero... Oye, tienes un parecido a Gina. Acá oyéndome un poquitico. ¿Sí? Un poquitico. Bueno, pero saludamos a nuestra querida invitada del día de hoy, que vamos a hablar un poco de su vida, pero es Gina. ¿Cómo estás, Gina? Yo, honestamente, cuando digo que estoy emocionada, es porque estoy emocionada. Ok, o sea, sí, estás emocionada. Estoy emocionada. Ay, qué chévere. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, para los que no escucharon el podcast pasado, esta temporada vamos a estar hablando del legado. ¿Y qué es legado? Todas esas cosas que hacen que yo deje una huella o una herencia en esta tierra. Qué mejor forma de hacerlo que traer a distintos invitados de diferentes esferas de la vida social para que nos cuenten cómo han dejado ellos legado. Hoy es un hito porque Gina es nuestra primera entrevista de la temporada. Tendremos a muchas otras más, tendremos a Biblia Devocional, tendremos a Pablo Muñoz y Lucía Garzón, que están por allá detrás de cámaras, tendremos a The Hungerman, tendremos a Pedro Payares. Mejor dicho, ustedes no se pueden despegar de lo que va a pasar este año, pero vamos a comenzar con un juego y es una actividad para conocer a Gina y es Draw My Life, ¿vale? ¿Se lo explicas mientras yo le paso el papel? Bueno, el Draw My Life consiste en que te vamos a dar una hoja y marcadores y vas a tener que dibujarnos como las cosas más importantes de tu vida. Jesucristo. ¿Preparada? Para esto sí no estaba preparada. Tendremos 3 minutos para que Gina nos cuente como detalles importantes de su vida mientras lo dibuja. Tranquila, puede ser bolita, palito, bolita. No, es que no esperes más, o sea, digo, eso es lo máximo a lo que puedo llegar. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño corte acá y la cámara llega acá para que ustedes escuchen y vean lo que Gina nos va a contar. Comenzamos. Vamos a hacer... ¡Ay, no! Puse un cronómetro para los que no están viendo. Entonces voy a volver a contar, ¿listo? Va. 3, 2, 1, empieza. Bueno, imagínense que yo nací... ¡Ay, no! Esto es terrible. O sea, todo muy mal, ¿ok? Yo nací en una familia que pues tiene papá y mamá. Van a imaginar que esta es mi linda mamá. Y eres mi lindo papá. Confecto. Y tengo un hermano que es mayor. Él ahora tiene 27. Vamos a poner aquí el número porque no es posible. Y yo ahora tengo 24. Entonces resulta que cuando yo, no sé cómo dibujar esto,
Tranquila. Imagínense que ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, vamos a hacerlo muy rápido sin mucha técnica, ¿ok? 2 minutos. Cuando yo tenía 9 años, llegó esta pregunta de, oye, ¿qué ponemos a hacer a la niña? ¿Será que la ponemos como a hacer como bailarina de ballet? O, imagínense que esta es una linda bailarina. ¿O será que la ponemos a tocar piano? Porque pues, puede experimentar la música, esto es un lindo piano. ¿O será que la ponemos a estudiar lenguas? Esas son 2 personas hablando. Y mi papá dijo, pues no, yo decidí que mi hija definitivamente se iba a dedicar a la actuación. Le voy a preguntar si ella quiere. No me interesa preguntar, porque yo tomé la decisión por ella. Y esa fue la mejor decisión que alguien tomó sin mi consentimiento. Confés. Sí, perdón. Tranquila. Esto no lo vieron ustedes, ¿ok? La mejor decisión. Resulta que entonces empecé como a estudiar teatro, a amar todo lo que estaba en las tarimas, a estar frente a las cámaras. Desde muy chiquita como que aprendí a estudiar guiones, a actuar, por amor a mi papá, porque él siempre quiso ser actor, entonces digamos que me impregnó ese sueño a mí. Eso es dejar legado en alguien. Él impregnó ese legado por la eternidad para mí. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, me enfrenté a mi primera clase de guión, porque yo estaba estudiando, digamos que comunicación social, y dije como, bueno, creo que quiero ser periodista además de actuación. Sin embargo, como que me metí en una clase de audiovisual y dije, bueno, voy a hacer un guión. Y me acuerdo mucho que mi profesor me dijo como, Gina, ¿cómo sabes escribir un guión tan bien si es nuestra primera clase y yo nunca te he enseñado cómo escribir un guión? Y yo le dije, profe, es que yo nunca he escrito un guión, pero he leído guiones desde que tengo 9 años. Siempre he estado detrás de cámaras y esta es mi primera vez escribiendo. Y él me dijo las palabras mágicas que fueron, creo que deberías dedicarte a esto. Y eso me marcó tanto que yo mandé ese guión a una convocatoria de guiones y me gané mi primer premio a mejor guión. Se me acabaron las hojas. Muy bien. Continuemos por detrás. 10 segundos. No. Entonces ahora, básicamente que me dedico a estar detrás de cámaras porque me apasiona lo que ustedes hacen aquí. Me apasiona escribir, me apasiona dirigir, me apasiona editar. Bueno, y esa es mi maravillosa vida. O sea, que no se nota que la mujer sabe hacer guiones. Nos contó una historia bonita en 3 minutos, yo acá. Así. Oigan, todo muy mal, o sea, todo está súper mal redactado. No. Eso no resume mi vida tampoco y los dibujos son los peores, pero sígueme para más. Tranquila que vamos a seguir hablando de tu vida. Entonces, ¿cómo va a funcionar, Dina? Vamos a hacerte preguntas entre todos, así que la idea es que puedas sentirte como, por eso tenemos tazas de café al lado, aunque no tengan café, que te puedas sentir como en la sala de tu casa y nos cuentes un poco de lo que es Dina Parra. ¿Listo? Así que, vale, ¿quieres arrancar? Bueno, ¿cómo te definirías en una frase? Ay, Jesucristo. Oigan, esta pregunta siempre le dicen a uno, ¿quién eres, no? Como, ¿cómo Sí. te defines? Siempre resulta siendo un dilema muy grande porque uno termina diciendo, yo soy actriz, o yo soy comunicador audiovisual, o yo me dedico al contenido, soy creadora de contenido. Y al final lo que decimos siempre es la profesión. Uno no es la profesión, uno no es el oficio. Yo estoy convencida de que Sebastián, ¿de qué? Julieta, Vale y Cami, Mariana. Independientemente de si estuvieran estudiando en este colegio o no, o si decidieran, digamos que cambiar completamente su vida y cambiar su profesión, ellas seguirían siendo ellas sin el título que tienen ahora. Digamos que cada uno es una esencia particular independientemente de la profesión. Todo esto para decir que en efecto creo que lo primero que soy es que soy hija de Dios. Y lo segundo, como que en algún momento alguien me dijo, como Gina, yo creo que eres un huracán de emociones. Y si pudiera decirlo entonces en una frase, independientemente si hoy decidiera ser atleta, seguiría siendo un huracán de emociones. Súper interesante. Y bueno, cuéntame tú cómo llegaste a donde estás actualmente. ¿Dónde estoy actualmente? ¿A qué área se refieren? ¿Hay alguna... Profesional, en tu área profesional. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy en día? ¿Cómo llegué? No, yo creo que un poco lo que les contaba ahora, como que mi papá básicamente como que toma la decisión sin consultarme, como, oye, aunque me dijo, oye, ¿te gusta la actuación? Como que creo que simplemente me dijo, ¿eres buena para esto? Arrancas el sábado, porque su sueño siempre fue como ser actor, entonces como que no lo logró, dijo, mi hija sí lo va a lograr, entonces arranqué como clases de teatro. Después, cuando terminé el colegio, como que empecé a ejercerlo profesionalmente, más o menos como a los 12, 14 años empecé como haciendo casting, haciendo comerciales, haciendo
unitarios para Mujeres al Límite, Tu Voz Estéreo, todos los que quieran. Y en eso llegué entonces a la universidad y la pregunta siempre fue como ¿por qué no estudias artes escénicas? Y la respuesta fue como que llevo haciendo esto toda la vida, como 5 años paralelo al colegio. Y yo creo que nací para esto, un poco como para los medios de comunicación, y ahí arranca el interés por estudiar audiovisual. Por esto que les contaba que el profesor me dijo como creo que tienes talento para escribir, entonces empecé como a escribir guiones a los festivales, empezó como a resultar que empezaron a ganar premios, y entonces le pregunté a Dios, pucha, toda mi vida soñé con estar delante de cámaras, ahora ¿por qué quiero escribir guiones? Como de dónde nace este interés. Y Dios trae a mi cabeza un recuerdo en el que más o menos como a los 10 años, en un día del padre, ¿quién tiene dinero a los 10 años? Nadie. Entonces yo dije, papá, un abrazo, o sea, ¿qué más puedo hacer? Pero para esa época estaba muy de moda este Movie Maker, que es como una aplicación en ese momento, que era como lo máximo para editar. Yo me sentía la mejor editora de Hollywood. Y como que recolecté fotos con mi papá y grabé un audio, y este audio decía lo que yo sentía por él. Entonces como que pasé una semana cacharreando, haciendo el video, y ese día, como ese 19 de junio, creo que es el Día del Padre de ese año, como que le entregué este video de cumpleaños, o el Día del Padre, no sé ni qué era, y él se puso a llorar. Wow. Y el video era terriblemente malo, o sea, digo, como era terriblemente mal editado. Y él se pone a llorar, y Dios como que me trae ese recuerdo cuando estoy en la universidad, como en este dilema de qué hacer con mi carrera, porque recordé entonces que a mí lo que me apasionaba en la vida no era hacer videos, sino lo que me apasionaba era lo que causaban los videos en las personas. Y la primera persona que tuvo un impacto positivo con un video fue mi papá. Wow. Y nunca se me olvidó porque él nunca había llorado en su vida, y cuando yo lo vi llorando dije, a esto me quiero dedicar el resto de la vida. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Creo que llegué por la perfecta voluntad de Dios, pero por hacer preguntas también, por ser curiosa, por explorar dones y por perseguir el llamado. Tremendo, ¿no? Para los que no conocen, perdón, a Gina, ella es realizadora audiovisual, también es actriz y es comunicadora social con énfasis en audiovisual de la Universidad Javeriana. Muy bien. Wow, tremendo. Juli, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Sí. ¿Recuerdas alguna experiencia como de tus primeros años en la universidad? O sea, digamos que tú nos contabas todo eso de la universidad, ¿alguna experiencia como que te haya marcado mucho? Además de lo que ya nos contaste. Bueno, como que justamente mi profesor me dijo, como creo que te deberías dedicar a esto, hay como un festival de cine en este momento abierto, como que haz tu guión y mándalo. Y yo dije como, jaja, o sea, nunca he dirigido en la vida cómo se hace esto, pero siempre como que estuve en un set desde los 9 años, entonces sabía dónde se ponía la cámara, sabía dónde se ponía el micrófono, como que entendía. Y me acuerdo mucho que le dije a mis compañeros como, oigan, tengo este guión, mi profesor dice que es lo máximo, yo le creo, entonces ¿por qué no lo grabamos? Y ellos me dijeron como, no, Gina, o sea, con la universidad, con un montón de cosas que tenemos, además había que poner dinero, ¿no? El audiovisual es costoso, costoso. No hay manera, no tenemos plata. Y yo me frustré, entonces llegué a Facebook, a mi casa, y dije, bueno, si nadie en la universidad quiere, pues yo sí quiero, y puse un post que decía, hola, quiero dirigir mi primer corto, tengo este guión, busco, porque además era una convocatoria solamente para estudiantes, entonces puse como busco estudiantes de audiovisual, ¿quién se suma? Y ahí armé mi primer equipo, como un poco de manos levantadas, de gente que no conocía y que nunca había visto en mi vida, que cité en mi casa, un acto muy responsable, con mis papás no lo hagan, y terminamos armando todo el equipo, y con ellos, con estudiantes de la Manuela Beltrán, con la Nacional, como con muchas universidades, hice mi primer corto, y este fue como oficialmente el primer corto que gana un premio, y ahí entendí que nunca se trata de qué recursos tienes, nunca se trata del dinero, nunca se trata de las herramientas, sino que tienes que tener en verdad este llamado aquí, que si te dicen que no, pues pucha, o sea, el no es lo que te impulsa para decir, voy a hacerlo. Y de ahí, y gracias a ese corto, es que descubrí que yo necesitaba creer que el audiovisual puede sanar la tierra. Wow, todo profundo. Pero bueno, ya nos hablaste justamente un poco de los impedimentos que has enfrentado, pero para ti, para Gina, en esos 24 años, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender en un mundo que podemos decir que está saturado del audiovisual? Porque uno, o sea, cuando yo estudié comunicación, a mí mis papás me dijeron básicamente, eso no da plata. Entonces, ¿cómo fue enfrentarse a un mundo que tiene demasiados comunicadores audiovisuales? Si lo podemos decir así. Como que hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí. De ahí nace como el nombre de True Films, que es el nombre de la productora, de True, porque yo creo que pues la verdad es el único camino y la verdad es Jesús. Y un poco creo que lo que hace la diferencia ahora es que nos enfrentamos a que vamos al cine, y vamos al cine simplemente porque es un plan de fin de semana, vamos al cine porque nos puede entretener, vamos al cine porque vemos comedia,
porque vemos contenido sexual, porque vemos a las series, que las series nos venden que lo único que hay que hacer para conseguir plata es ser influencer y encender una cámara. Y no. Y entonces como que nos venden este universo, y cuando hablamos de la palabra verdad, y cuando la Biblia dice como solamente la verdad los puede hacer libres y la verdad es Jesús, porque yo creo que las verdaderas historias sí pueden generar un cambio. Y cuando hablo de las verdaderas historias es que a mí me interesa hacer conciencia social sobre como que una de las piezas que dirigí se llama No obliguen a tomar sopa, y es la historia de un niño que se genera como la analogía de no obligarlo a tomar sopa a su mamá, pero en realidad es digamos que se hace la comparación con un niño que es obligado a tener relaciones sexuales a cambio de droga para su mamá. Wow. Entonces, como que yo creo que la verdad está en tener conciencia de lo que pasa en el entorno, de creer que el cine no es solamente entretenimiento. A mí me interesa todo lo que tiene que ver con la drogadicción, con los habitantes de calle, digamos que con las problemáticas sociales, porque creo que al final, por supuesto, hay un Dios que es bueno y es bueno en medio de la tragedia. Pero si creemos que podemos con el audiovisual, con una canción, con el sonido, impactar vidas, eso al final va a hacer que tu comunicación sea muy distinta a la mía. Porque aunque estás comunicando lo mismo, no lo estás comunicando de la misma manera. Y no se trata de sí, como de qué comunicas, sino de cómo lo comunicas. Y ahí radica la diferencia. Tremendo, ¿no? Wow, bueno, esta entrevista está llena de perlas, pero justamente hablando de las dificultades, tenemos una cápsula que se llama Intensamente con Mapi Guevara, donde nos habla qué pasa en el cerebro de un adolescente, de una persona normal, y ella nos va a hablar acerca de cómo enfrentar la resiliencia y qué es la resiliencia, y ya regresamos con Gina porque eso está buenísimo. Pendientes. ¿Te has preguntado qué es ser creativo? A veces asociamos la creatividad con los artistas. Ser cantante, músico, saber dibujar, ser diseñador. ¿Son ellos los únicos creativos? Pues no, todos somos creativos. Fuimos llamados a ser creativos. La creatividad es la habilidad que tenemos para solucionar de forma novedosa diferentes problemas que se nos presentan, entender las necesidades de cada contexto y dar una respuesta única a esas necesidades. Eso es la creatividad. Por eso no solo los artistas son creativos. Nuestro cerebro es flexible, cambia, crea rutas, entiende diferentes perspectivas y según a esas lecturas que hace puede dar una respuesta novedosa. Creatividad no es solamente inventar la rueda, ya está inventada, pero cuando le damos propósito y sentido a lo que ya está inventado de una forma única, le damos la vuelta, podemos ser creativos y podemos dar una respuesta ante el problema o la situación a la que nos enfrentamos. Tú eres creativo. Dejar legado requiere de ver las cosas de una forma diferente, de ser flexible, de enfrentarnos ante los problemas y buscar siempre una solución. Así que estás llamado para dejar un legado y ser creativo. Bueno, me encantó esta cápsula de Mapis. Creo que tiene muchísima razón con todo lo que dice y es increíble, pero bueno, sigamos con la entrevista. Entonces, te queremos hacer más preguntas, Gina. Yo quiero preguntarte, ¿en algún momento sentiste que no era para ti o como que te frustraste? Sí, muchas veces. Tengo una historia para eso. Voy a ser muy concreta. Como que yo estuve en una temporada como más o menos como de 3 años en donde iba a muchos castings, esto como hablando de la parte actoral, y no pasaba nada. Y la respuesta era como casi, pero no. O sea, como que estuviste en las preseleccionadas, es que alcanzamos a negociar, es que, pero no. Entonces tuve una conversación con mi manager y le dije como, ¿me quieres contar como, qué crees que pasa? Y ella me dijo, sí. Tengo un amigo muy cercano que es director de casting, a quien muy confiadamente le puedo hacer una llamada y preguntarle, entonces le voy a preguntar y déjame. Entonces ella lo llama y le dice, mira, fulanita me han dicho que es como muy buena actriz, que es carismática, que bla, 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 que tiene esto, que tiene lo otro, siempre llegamos al casi, pero no pasa nada. ¿Cuál es el problema? No. Y él le dice, bueno, te voy a decir la verdad, lo que pasa es que Gina, digamos que es una niña que cuando llega al casting, ella solamente como que sonríe, entra al casting, hace su casting, es muy buena actriz, y sale y se va. En cambio llegan otras niñas que recién entran, como que saludan al director, como que le hacen el chiste, como que terminan el casting y luego salen a comer con él. O después agendan una fiesta, o después hay un evento social, pero Gina nunca se queda. Y ese tipo de cosas hace que, pues como que luego uno no se queda arrepentida con ella y al final no la escojan. Entonces ella me llama y me cuenta eso, y yo le digo a Dios, muy bien, me estás diciendo que no estoy quedando por hacer lo que creo que es correcto y es ir a hacer el casting y regresar a la casa.
o sea, en teoría, el problema soy yo. El problema es que no tengo un diferencial de alguien que dice, es que tengo que ir al evento, es que tengo que sonreír, es que tengo que decirle sí al director. ¿Qué sucede? Y ahí en ese momento es donde Dios tiene que venir a decirte, es que tu identidad no está en lo que dice la gente, no está en lo que dice el director de casting, no está en lo que dice tu manager, está en lo que yo digo de ti. Y lo que yo digo de ti es que cada vez que dices que no a lo que el mundo dice que sí, yo sonrío. Y eso es suficiente. O sea, y esa tiene que ser tu identidad y eso es lo que tienes que creer. Entonces no importa cuántas veces te digan que no, simplemente por no ir a la fiesta, porque hay muchos sí que yo he abierto en el cielo. Y eso, creo que para responder tu pregunta anterior, es lo que creo que me tiene aquí. Como las puertas de los sí a cada vez que dije que no en un momento de crisis. Y bueno, ¿nos podrías contar, por ejemplo, si alguien quisiera llegar a ser productor audiovisual, como qué habilidades necesita tener para hacerlo? Pienso como solo en una, que por supuesto diríamos como tiene que tener talento, tiene que estudiar, tiene que, pues es decir, como que creo que el que quiera hacerlo simplemente ni siquiera tiene que ir a la universidad, sino que creo que puede entrar a YouTube y hay un montón de material, pero sí creo que hay algo que es indispensable para un realizador audiovisual y es preguntarse por qué hace lo que hace. O sea, porque estamos tan rodeados de hay que mandarles corto a tal festival, queremos llegar a Cannes, queremos tener este premio, que uno se rodea de hago esto porque tengo que ganar esto, porque tengo que postear la foto perfecta en Instagram, porque la gente me tiene que felicitar, ¿no? Porque tengo que ser la sensación respecto a esto. Y lo digo porque yo estuve ahí, porque yo estuve detrás de muchos festivales de cine persiguiendo solamente la foto para postear. Estuve ahí queriendo tener solamente el reconocimiento o el premio o el dinero y luego Dios tiene que llegar a preguntarte como, ¿y por qué haces lo que haces? ¿Por los premios? ¿Por los aplausos? No, Jesús, yo hago lo que hago porque aún si no gano, aún si ni una sola persona pudiera ver esta pieza, yo creo que el cine puede sanar la tierra. Y en eso, cuando crees esa convicción de yo lo hago por esto, no importa que no ganes, al final dices yo hago esta película porque Dios me dijo que yo hiciera esta película. Entonces al realizador audiovisual le diría, ¿por qué haces lo que haces? Y si al final es una pasión que está aquí, no importa, o sea, no importa el resultado, no importa lo que pase con la pieza, tú dijiste yo ya cumplí con mi misión. Y yo hasta el momento digo como, cada cosa que yo hago, nadie me dijo hazla, sino que yo la hice porque quise, y si al final gana o no, digo, bueno, Dios ya me pagó, o sea, el resto por añadidura. Bueno, nos has contado mucho como de tus sueños, de lo que has logrado, pero o sea, digamos que en este momento o a través de estos meses, ¿has tenido algún sueño que no hayas podido cumplir todavía, que te digas, allá voy, ese es mi objetivo ahorita? Pues digamos que respecto a la actuación, yo arranqué muy chiquita y todo el mundo diría, no, pues si arrancaste tan chiquita ya deberías estar protagonizando. Y ese fue mi sueño por muchos años. Y yo creo que más allá de mi sueño personal, es como el sueño que adherí de mi papá. Entonces me decía, ¿cómo la vas a lograr? Es que eres muy talentosa, no sé qué. Yo no he protagonizado en este momento y digo como que no se ha cumplido y la verdad es que en este momento ya no sé si se va a cumplir. Como un poco en el camino de la actuación te enfrentas con tantas cosas en donde el director te ofrece la droga, en donde hay tantos... digamos que puertas abiertas a tantos mundos, que yo he sentido que lo que Dios me ha dicho en esta temporada, a morir a este sueño que para mí era el gran sueño, es, mira, si yo tengo que decirte que no 1000 veces por cuidar tu corazón, lo voy a hacer. Y entonces ha sido como, Dios, yo percibo este sueño, lo quiero, pero si tengo que renunciar porque mi corazón nunca se aleje de ti, yo levanto los brazos. Entonces, sigo soñando con eso, sí, pero no sé si se vaya a cumplir, porque si al final eso me va a alejar de Dios, pues seguramente no ocurre. Tremendo. Bueno, vamos a hablar un poco más de tu vida profesional, Gina, y es, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces? ¿Cuáles son todos los frentes que tienes que abarcar? Pues un poco como que yo pienso como en 3 roles que ejerzo y es como, uno es la actuación, otro es como la realización audiovisual en donde me dedico más a la dirección y la otra es como un poco el contenido en redes sociales, que es como creadora de contenido. Entonces digamos que dependiendo del rol, depende el día. Entonces, digamos que yo me despierto, yo disfruto mucho, mi papá dice algo así como que soy adicta al trabajo, como que yo disfruto mucho la productividad, a mí me gusta tener agenda y tachar y subrayar y como ponerle horas a todo. Entonces mi primera actividad del día es desayunar con mi papá sin excepciones, ese es un plan que no se cancela, entonces como que desayunamos juntos, después seguramente como que viene el organizar la agenda, el arreglarnos, si es un día como solamente de dirección, es un día de escribir, es un día de producir ideas, de vender ideas a clientes, de hacer cotizaciones o de editar todo el día. Si es un día de actuación, seguramente es un día para
como para estudiar los guiones o para estar en rodaje o para tener rodajes de 12 horas como seguramente ustedes tienen aquí. Sí, señora. Y si es algo de creación de contenido, pues es como escribir los guiones, cuadrar un día de producción, alistar las cámaras, salir a rodar, editar y montar en redes sociales. Creo que eso resume. Y la vida en la iglesia. Okay. Y eso paralelo a grupo conexión, oración, iglesia, ovejas, eso. ¿Tienes alguna pregunta de su vida profesional? No. Tantas. Yo sí tengo una. Ya me respondió todo lo que tenía en la cabeza. Si ustedes van al perfil de Instagram de Gina, pueden ir en este momento no con una N, sino con 2 N's, Gina Parra, ya me lo aprendí. Uno va a ver. El regalo quedó con una N. Es que les dimos un regalo a las personas que vinieron invitadas y yo escribí, creo que quedó Gina con una N. Creo no, quedó con una N. Perdón. Bueno, cuando ustedes van al perfil de Gina en Instagram vemos un montón de reels y vemos reels con un enfoque muy específico y es un enfoque de evangelización, yo me atrevo a decir. Sí. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué? ¿Y cómo tener éxito en un mundo que, vuelvo a decir, está sobresaturado de tantas personas que son influencers en un tema como el que estás, digamos, que tú emprendiendo? Fíjate que ahora que tú lo dices, como que si miro al retrovisor me doy cuenta en realidad que todas las cosas importantes en la vida que hago nunca fueron decisión mía. Es decir, la actuación mi papá lo decidió, como que el audiovisual un profesor me lo dijo. Y esto de la creación de contenido, yo jamás dije como no es que yo sueño con ser influencer, no es que yo quiero comprarme el set, no es que yo quiero armarlo. Nunca, o sea, simplemente pasó que a los 18 años fui a un evento de una iglesia cristiana muy grande en el Simón Bolívar con mis papás, que solíamos ir como todos los diciembres, y yo fui y me impactó mucho la prédica porque el predicador dice como Dios no es una religión, Dios es una relación, y arma todo un concepto sobre eso, y yo llegué a mi casa y dije yo tengo que compartir esto con alguien, o sea, alguien tiene que saber lo que pasó en esa conferencia, y yo se había subido como videos a Facebook con mi papá bailando en el carro, como, o sea, nada trascendental, y cogí como el iPad y me grabé por primera vez y dije, oigan, estuve en esta conferencia, Dios no es una religión, Dios es relación, entrégale tu vida a Dios, bla, 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 bla. El video es terrible, es mamertísimo, dura 6 minutos, la calidad es terrible. Y yo lo subí ese día como a Facebook, no tenía datos y me fui en mi casa. Y cuando regresé en la noche, pues el video tenía como 5.000 views. What? Y eso para mí fue como que acaba de suceder. Claro. Yo no tenía Instagram en ese momento, tenía como un montón de mensajes de la gente que decía cosas muy bonitas como de eso, escuché el video en el momento correcto, hace mucho estaba lejos de Dios, qué impactante esto, y como que literalmente me cambió la vida, como que tenía un montón de solicitudes de amistad, un montón de mensajes, y la gente me dijo, ¿por qué no creas una fanpage? Porque ese era mi perfil personal, o sea, era como... y a raíz de eso arranqué como que ese video, el haber tomado la decisión ese día, en verdad fue como una decisión de Dios. Y lo consulté con mis papás, como que pensaban en estas cosas, y ahí arranqué como, luego creé la fanpage y empecé a subir videos como más larguitos hablando sobre mis devocionales, y después llegué a Instagram hace como 3 años, 4 años, a este formato, pero en verdad fue porque Dios lo quiso, Dios lo decidió, Dios me escogió para eso, nunca fue un sueño, pero fue un sueño que Él puso luego en mí, y luego encontré que mi pasión también era como que yo nunca soñé con crear contenido, pero sí soñé con hablarle a los jóvenes, digamos que desde muy chiquita con mi anterior iglesia, como que yo amaba hablarle a los jóvenes sobre Dios y no sabía cómo, pero Dios sí. Entonces, digamos que al final la herramienta llegó, pero volvemos a lo mismo. Lo importante es el mensaje, el cómo lo resuelves en el camino. Tremendo. ¿Tienen alguna? Es que están todas impactadas. ¿Tienen alguna pregunta, niñas? Aprovechenla. Dale, En unos años, ¿tú cómo te ves profesionalmente? Qué difícil. No, pues yo no sé si esto sea muy osado de mi parte, pero como que sí le he dicho a Dios como que quisiera llegar, como que hay 2 cosas importantes que para mí son invaluables, y uno es como la familia, como mi sueño más grande es casarme, entonces como que me sueño con mi familia con el cabello gris y con hijos y nietos, y me sueño con un Oscar en las manos, a mejor dirección, en algún momento de la vida. Entonces, no lo pienso a 5 años, pero sí espero que antes de los 100, que es la cantidad de años que quiero vivir, eso ocurra. Es que las respuestas de Gina, uno queda como pensando un minuto, como, me digo tantas cosas importantes. Tenemos una última sección que se llama Highlight.
Gina, y highlights, pues para los Instagramers saben que highlight es lo que queda en el perfil como para recordar. Yo soy Instagram y no tienen ¿No? ni idea. Ah, bueno, queda en el perfil para recordar. Eso ratifica que no soy Instagram. Vamos a resumir este programa en una pregunta que esperamos que nos pueda responder y es: ¿cómo deja Gina Parra un legado eterno en este mundo con lo que hace? No, Jesucristo. Es que creo que he dicho tantas cosas aquí como yo creo en verdad en el... A ver. No sé. Hay una historia en la Biblia que habla de Gedeón, que era como este hombre guerrero que tenía una misión y era rescatar al pueblo de Israel de los madianitas. Y la Biblia dice que Gedeón no se creía capaz, que se veía chiquito, insignificante, y Dios le dice como: Gedeón, eres un valiente, ve a rescatar a Israel. Y finalmente lo rescata y la Biblia termina la historia con un versículo que dice: Gedeón hizo lo que se le ordenó. Y eso me hace pensar en que el legado que deberíamos tener todos es que hagamos lo que Dios nos pidió. Wow. O sea, si Dios te pidió hacer las mejores empanadas del mundo y con eso decirle a alguien que es amado, tremendo, hiciste para lo cual fuiste creado. Wow. Si Dios te llamó para que hicieras las mejores películas con un mensaje y la gente saliera llorando y dijera: yo entrego mi vida a Jesús, ese es tu llamado. Si la gente te llamó para que pudieras barrer y uno dijera: pucha, es que la manera como ella barre, nadie barre en esta casa, Dios te llamó para eso. Y entonces como que al final, yo creo que si quisiera que la gente me recordara por algo, es por haber hecho lo que Dios me dijo que hiciera, aun cuando no creía que era suficiente, porque creo que todos tenemos que meternos en la cabeza que no somos ni siquiera lo que pensamos de nosotros mismos, lo que la gente piensa de nosotros, lo que la iglesia piensa de nosotros, sino que somos lo que Dios dice que somos. Y en eso, pues si Dios te llamó a sanar la tierra con lo que sea que está en tus manos, tu legado es ese. Wow. Wow. Tremendo. Legado es hacer lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra. Tenemos mucha tela por cortar en esta entrevista para no ser una parte 2, 3, 4 y 5. Pero si ustedes quieren conocer a Gina y lo que hace, pueden seguirla en @ Gina Parra, Gina con G y con doble N. con doble N, por favor, no se equivoquen. Gina, gracias por acompañarnos, de verdad. Nos dejas con muchos aprendizajes. Y creo que es un buen mensaje para que ustedes no solo escuchen este podcast, sino lo compartan, hagamos historia y entendamos que juntos podemos dejar un legado mucho más grande. Nos vemos en el próximo episodio, que va a estar buenísimo, con The Hungry Man. Nos encantó acompañarlos, así que chao, chao. Bye. En medio de algo como tan banal o tan efímero como las redes sociales, sí uno puede dejar huella con cada cosita que uno hace. Al cuerpo humano le van a gustar las experiencias, el contacto físico y cualquier tipo de excitación. Y eso es una mentira muy grande. De cambiar de una oficina a no estar haciendo nada, que estaba haciendo empleo, y ya a Pablo me dijo: pues trabaja conmigo, de una, compremos la cámara. Lo quieras. Cuando quieras, O podemos hacer radio. ¿Ya, en serio? ¿En serio? Eso no está para un otro por fijo.